asumimos que la temperatura del reservorio es constante. O sea que tenemos un proceso isotérmico. Los fluidos salen del reservorio en un proceso isotérmico a temperatura constante. Pero la presión sí es la que disminuye. Desde una presión inicial hasta una presión P y llegamos hasta una presión que es 60 grados Fahrenheit y 14,7 PSI, que son, que llamamos las condiciones estándar. De tal manera que cada vez que hablamos de estas propiedades petrofísicas, que diga propiedades de los fluidos, tenemos que mencionar a qué presión está eso. Si no mencionamos la presión, no hemos dicho nada. Porque esos parámetros físicos de los fluidos están directamente ligados a la presión. De tal manera que hablamos de la presión inicial y hablamos de quién, de un RSI, una razón de solubilidad inicial. Y esta razón de solubilidad inicial en que está en SCF sobre STB. ¿Qué es SCF? Pies cúbicos estándar. Y STB son los barriles de petróleo estándar. Y cuando hablo estándar, están a condiciones de 60 grados y 14,7 PSI. Y entonces también voy a hablar de un beta OI cuando tengo la presión inicial. Y eso es barriles por STB. Un STB en superficie, ¿cuántos barriles son equivalentes en el reservorio? Vamos a hablar de una viscosidad que depende de esa presión. Vamos a hablar de un beta G inicial. Y hablamos de beta G, ¿cómo lo definimos? Dijimos la fórmula, que beta G es igual a N R T, dividido entre la presión, y hay una constante de R que es aquí, ¿cómo decimos? 10,N por 10,73 por la temperatura más 460 dividida entre la presión, pero esto está en, esta presión en que está en PSIA. ¿Qué es PSIA? Presión absoluta, no es presión manométrica. Es decir, la presión absoluta le tenemos que agregar 14,7 PSI. Entonces, el número de moles, hemos dicho que es igual, una mol, ¿qué volumen ocupa? Una mol ocupa 379,4 barriles. Entonces, cuando hablamos de moles acá, esto de frente le ponemos 379,4 y de frente se me da aquí el beta G. ¿En qué unidades es el beta G? Pies cúbicos por barril. Este beta G, pies cúbicos por barril. Mucho cuidado con el beta G, bien traicionero, porque hay que saberlo usar. Cuando yo tengo valores de RS, pies cúbicos por barril, debo usarlos en pies cúbicos por barril los beta G. Y hay veces que yo debo usar pies cúbicos por pie cúbico, aquí. O puedo usar barriles sobre pie cúbico. Hay que tener mucho cuidado el beta G. Y en general, la ecuación general de los gases, ustedes recordarán que dice que presión por volumen aquí es igual
sobre temperatura, esta es una constante. A condiciones normales yo pongo SC, volumen a condiciones estándar, temperatura a condiciones estándar, es igual a Z por la presión, por el volumen, que diga presión por volumen, dividido por Z multiplicado por... Esta es la ecuación general de los gases. A condiciones atmosféricas, a condiciones estándar, es igual a la presión a condición, el volumen a esas condiciones de esta presión, el factor Z de desviación por la temperatura siempre en grado Rankine, o sea, grado Fahrenheit más 460 grados. Ya, por favor, de aquí no insistan, se desaparecen, escuchan la clase en la ventanita. Están jugando, no me interesa. Ustedes son los días que tenemos clase G5, son los días que tienen que poner su despertador porque Peter Morrison no los deja entrar. Así que por favor les pido he dicho tres cualidades admiro de la gente y las respeto: puntualidad, empatía y proactividad. Puntualidad, respeto hacia el profesor y a sus compañeros, porque llegan, ya me hacen hasta me olvido y pierdo la clase. Empatía con sus compañeros, los dificultan, le crean un malestar. Proactividad, no piensan mejor, dicen no, sigo durmiendo, ya me dejaré entrar, pero eso se acabó. Tengo que educarlos como profesionales, tienen que ser buenos profesionales. ¿Quién enseña en la Universidad Nacional de Piura? Tal profesor. Entonces eso dice prestigio. Bien, entonces hemos dicho que el factor de recuperación, en general, factor de recuperación es igual a los NP que he producido, a los NP entre N. ¿Qué es N? El volumen in situ de petróleo. Cuando nosotros hablamos de un N en condiciones volumétricas, decimos, hemos aprendido que N es igual al área de drenaje. ¿Por quién? Si este área está en acres, el factor de conversión por el espesor neto por la porosidad. ¿Por quién? 1 menos saturación de agua, porque estoy diciendo el N de petróleo. El N de petróleo dividido entre el beta OI, el beta O por 5,615. Esa es la ecuación volumétrica general. Muchas veces en la práctica se dice los N, estos son STB, que no se te ve nada. Hay STB por acre pie. Cuando A vale 1 acre y cuando H neto vale 1 pie, y me sale ese valor. Generalmente
los ingenieros de reservorios hablan así: hay tantos STB por cada acre pie. Así que cuando hemos visto en los registros eléctricos y hemos encontrado cuántos pies de arena neta y tenemos cuántos acres hemos perforado el pozo, o mediante la prueba de build-up que vimos en registros eléctricos determinamos el área de drenaje, simplemente se multiplica ese área de drenaje por el espesor neto y vamos a tener los STB que tengo en ese pozo. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros determinamos este parámetro porosidad, lo determinamos, hemos dicho que es porosidad efectiva, no es porosidad absoluta. ¿Y qué es porosidad efectiva? Los poros que están comunicados y por ahí se va a mover el fluido. O sea, está comunicado el fluido. Como por ejemplo, así decimos, todito esto vendría a ser la porosidad efectiva. Esa silla que está por allá no está, es un poro, pero no está comunicado con esto. Pero como poro hay un volumen poroso y ese volumen poroso total es la porosidad total. Y hemos dicho también que la porosidad efectiva mínima para que exista movimiento, para que se pueda mover el petróleo, ¿cuánto dije ayer? ¿Cuánto fue? 8%. Con 8% se puede mover el petróleo. 6% no se mueve para nada. Así como hay, que hemos hablado de saturación residual del petróleo, que ese petróleo no se mueve, saturación crítica del agua, esa agua no se mueve. Eso significan esos conceptos de saturación crítica del agua, crítica o agua intersticial o agua con nata, con muchos nombres que le han puesto, es agua que no se mueve, está ahí. Igual, la saturación residual es ese petróleo que no se va a mover, pero hay petróleo. Por eso, en el N no va la saturación residual. Cuando nosotros decimos quiero los NP a este N, lo tengo que afectar, en lugar de poner 1 SRR, acá esto sale igual acá, en acre pie saldría H por 43.560 pies por la porosidad, y acá saldría 1 menos saturación de agua menos saturación residual, y se le afecta por un factor de recuperación dividido entre ¿quién? Entre 5,615 por el beta. Esa es la gran diferencia entre N y NP. Este es STB por acre pie, un piececito. Si ya tantos acres lo multiplican por los tantos acres, tantos pies de arena neta por tantos pies de arena neta. Pero quiero ver que entiendan la diferencia entre N y NP. El NP lo definimos como el petróleo movible, es decir, todo aquel que va a salir del reservorio, y esa saturación residual no sale. Y la saturación de agua, le quitamos todo el agua, que puede ser saturación de agua con nata más agua libre. Por eso hablamos. En los registros eléctricos, esta porosidad es porosidad absoluta, no es porosidad efectiva. Y esta saturación de agua que calculamos en los registros eléctricos es saturación de agua total, no es saturación de agua con nata o intersticial. Ya no, ya. ¿Quién es Mechato? Ya es muy tarde.
es muy tarde para mediar todo lo que ha pasado. Ya te dejo entrar por última vez, por favor, Lazo. Veremos si mañana va a haber el cambio y tocará conmigo, ¿no? Bien, entonces, hoy día vamos a ver qué sucede. Eso es todo lo que tenemos que ver ahora. Dijimos que estos factores de recuperación que les mencioné en producción 1, lo decían nosotros, para un reservorio no saturado, el factor de recuperación máximo es del 10% del petróleo in situ. Máximo. Y ese petróleo se recupera, hemos dicho, en un reservorio no saturado, aquel que tiene una presión mayor que la presión de burbuja. Se alcanza un 10% máximo debido a la expansión de la roca, o sea, la compresibilidad total de la formación más la compresibilidad del agua de formación. Son los dos agentes que hacen que el petróleo se mueva en un reservorio no saturado, cuya presión del reservorio es mayor que la presión de burbuja, para que el petróleo se mueva hacia el pozo. Entonces, este no saturado, presión del reservorio mucho mayor que la presión de burbuja, y actúa la compresibilidad de la formación y la compresibilidad del agua. Son los agentes que producen el movimiento del fluido. Tenemos aquí el otro tipo de reservorio que tiene esta condición, que la presión del reservorio se mantenga por encima de la presión de burbuja, porque existe un empuje hidráulico. Los reservorios de hidráulicos, empuje hidráulico. Este reservorio de empuje hidráulico, cuando yo tengo acá el reservorio y acá hay una acuífera, por lo tanto, esta es la acuífera, que es un reservorio cuya saturación de agua es 100% y tiene una presión. Esa agua, hay agua intrusión, y entonces ya no es un reservorio volumétrico, porque solo es volumétrico cuando no hay intrusión de agua. Entonces este empuje hidráulico ya no está actuando sobre un reservorio volumétrico, ya está actuando sobre un reservorio no volumétrico. Y aquí el factor de recuperación puede llegar hasta el 60%, típico de nuestra selva, o de Pucallpa también, pero los acuíferos de la selva son mucho mayores, son de radio infinito. En cambio, los de la Pucallpa son acuíferos artesanales, o sea, la acuífera aflora en los Andes, y cuando llueve, el agua entra por ahí y hace el efecto al reservorio a empujarlo. O sea, esta acuífera aflora en superficie, y de allá entra el agua solamente cuando llueve, y hace que el agua empuje acá al reservorio. Esta agua viene de la acuífera, de los Andes, de la lluvia. El otro reservorio son los reservorios saturados. Dijimos, gas en solución puede llegar hasta un 20%. Pero todos estos factores de recuperación hemos dicho que son los máximos factores de recuperación primaria más recuperación mejorada. Hemos dicho que recuperación primaria, ¿qué es recuperación primaria?
todo el petróleo que sale con la propia energía del reservorio. Y recuperación mejorada es todo el petróleo que sale cuando yo inyecto un fluido al reservorio. En la recuperación primaria solo tengo pozos productores. En la recuperación mejorada tengo pozos inyectores. Yo inyecto por un pozo y por otro pozo va a producir. En un proyecto de recuperación mejorada, yo puedo perforar pozos inyectores y pozos productores, o convertir los pozos productores a pozos inyectores. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros vemos un campo donde no hay ningún pozo que estemos inyectando, y para que haya recuperación mejorada, ojo, tiene que haber un pozo inyector y productor. Puede ser un inyector con un productor, o puede ser un inyector con varios productores. Eso es el concepto de recuperación mejorada. Si yo no tengo un pozo inyector, no es recuperación mejorada. Hay mucha discusión. Por ejemplo, cuando nosotros a un pozo le inyectamos nitrógeno o le inyectamos gas. Yo tengo un pozo, este pozo tiene esta formación productiva, y hago y le inyecto gas al pozo. Y luego después lo hago producir. Y dicen, ese pozo, ¿estoy haciendo recuperación mejorada? ¿Estará en recuperación mejorada ese pozo? Sí. ¿Por qué sí? Estoy diciendo que para que haya recuperación mejorada tiene que haber un pozo inyector como mínimo. Si acá es el reservorio, acá tengo un pozo, acá hay un pozo, otro pozo, otro pozo, otro pozo. Este es inyector y este va a ser productor. Todo el agua entra por aquí o el gas entra por acá. En este caso, solo es un pozo, inyecto el gas y el mismo gas produce. Se inyecto, dejo de inyectar y el pozo produce. ¿Es recuperación mejorada? No es. ¿Cómo se llama eso? Levantamiento artificial. ¿Ah? Levantamiento artificial. Cero de nota, no te he enseñado producción de pozos. ¿Eso va a ser gas limpio? Cuando inyecta gas al mismo pozo. Pero sale por un lado y saco. El gas limpio. Señores, está bien que hablen burradas, aquí se aprende. Yo tengo, aquí está la válvula, por aquí inyecto, esto está líquido y sale por acá. Aquí en este caso, estoy inyectando lo mismo. Hay casos que nosotros decimos, Packer aquí está la formación productiva, inyecto gas, inyecto 1.000.000 de pies cúbicos, luego dejo inyectar y dejo que el pozo produzca. Y produce, dejo inyectar y produce. La pregunta es, ¿estoy haciendo recuperación mejorada en ese pozo? No. Estoy estimulando esa formación. Es como si estuviera haciendo ¿El fracturamiento qué es? ¿La acidificación qué es? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo al mismo pozo. El día que yo use un pozo y me produzca por otro lado, ahí digo, estoy haciendo recuperación mejorada. Mucho cuidado con ese concepto. Recuperación mejorada, necesitamos tener pozos inyectores y pozos productores. Cuando hemos dicho, ¿cuándo termina la fase de recuperación primaria? Cuando todos los pozos productores ya no dan ni una gotita de petróleo. Ahí se acabó.
¿Y cuándo termina la recuperación mejorada? Cuando todos los pozos me producen el fluido que yo estoy inyectando. Si ustedes fueran los pozos y toditos, digo, ese va a ser el pozo inyector donde está ahí Zapata, entonces el agua va a ir para todos. Allá donde está Montero, otro pozo inyector, el agua. Cuando toditos estos pozos ustedes comiencen a producir agua, ¿qué digo? Se acabó. Ya no hay petróleo en ese reservorio, ya lo sacamos todo. Y entonces decimos, la recuperación total será la recuperación primaria más la recuperación mejorada. Estos valores que yo les digo, 10%, 60%, 20%, casquete de gas acá, el casquete 25% y segregación 40% es cuando yo tengo la recuperación total. Este es el total, no es ni primaria ni mejorada, es lo máximo. Entonces les he dicho, les expliqué, si yo tengo un reservorio con baja recuperación, por ejemplo, vamos a ver Talara, el factor de recuperación de los reservorios de gas en solución de Talara está en 8%. A ver, ¿serían candidatos para hacer recuperación mejorada? ¿Qué dije ayer? Los factores de recuperación menores o iguales del 8% para arriba son candidatos para menores del 8%, iguales o menores de 8, son candidatos para hacer recuperación mejor. Si Talara tiene un factor de recuperación de 5 a 8%, ahorita quiere decir que está en recuperación primaria y puedo hacer recuperación mejorada. ¿Cuál es la otra variable que tengo que tener cuidado? Ya sé que por el factor de recuperación puedo hacer. ¿Cuál es la otra variable que tengo que ver? El SO. Si tengo esta recuperación y tengo una saturación de petróleo de 25% y me dicen que el SOR es 30%, ¿hago recuperación mejorada? No. Porque ese petróleo no lo voy a sacar porque eso es lo que está pegado ahí como saturación residual. No sale. El primero es estadísticas de producción, o sea, control de la producción, medición, ¿cuántos NP estoy produciendo? Y el N lo calculamos de 3 maneras, hemos dicho. Método volumétrico primero, balance de materiales y simulación de reservorios. Los NP que voy a producir los voy a calcular ¿con quién? Con las famosas curvas de declinación. Esa es la realidad, la práctica. El N yo lo voy a calcular primero por balance volumétrico. No tengo información de producción, no tengo nada. Aplico la fórmula. Área de pozos, de cantidad de pozos. Primero calculo los N de cada pozo y lo multiplico por el número de pozos. Y el N de un pozo, que va a ser igual su área de drenaje por su porosidad, por su espesor neto, por 1 menos saturación de agua dividido entre el beta O. Si tengo 50 pozos, el N va a ser ese pozo por 50. Ahora, ¿cómo determino mis NP? Llegando, para determinar mis NP, hemos dicho, la forma de determinar los NP, si este es el gráfico de tiempo aquí, y esta es producción, esta curva viene, yo estoy en este tiempo T, estoy produciendo esta cantidad.
o esta área es lo que yo he producido. Pero me dicen, tenemos que el reservorio va a llegar a ese límite económico. Entonces, ¿yo qué hago? Todo esto son los NP. En recuperación primaria. Solamente los NP los puedo determinar por usando curvas de declinación. Y ahí es todo un tema. Hay una declinación exponencial, hay una declinación hiperbólica y hay una declinación armónica. Gerenciamiento de reservorios, saben calcular los NP. Y entonces decimos, todos estos NP divididos entre el N, ¿qué me va a dar? El factor de recuperación de la etapa de producción propia del reservorio. Es recuperación primaria. ¿Se dan cuenta? Con eso determinamos. Si ese factor es menor del 8%, es candidato pues para hacer. Pero tengo que ver el otro factor, la saturación residual. ¿Y esa saturación residual dónde la veo? ¿De dónde la saco? De laboratorios, de los núcleos. No hay registro para calcular el SOR. Tengo que llevarlo al laboratorio. ¿Y qué hago en el laboratorio? El núcleo lo seco, le meto, inyecto 50 barriles de petróleo al núcleo y me salieron solamente 30, que quiere decir que 20 se quedaron. Entonces el factor de recuperación será lo que se quedaron, 20 entre 50, ese será lo que nos sale. Y de esa manera hallamos la saturación residual en el laboratorio. Ahorita aquí estamos haciendo un repaso de todo lo que se han estudiado en reservorios. Reservorios 1, reservorios 2, hasta reservorios 3 creo que enseñan ahora. Pero 3 es gas nada más, pues sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa igualito? Debemos de cambiar de lapicero. Al amigo ya la colecta con el lapicero de pizarra. Ahora nos toca ver el caso de los reservorios cuya presión es menor que la presión de Ebur. Y esos reservorios también volumétricos, es decir, no hay intrusión de agua. Solamente producen petróleo o pueden producir agua del reservorio. Pero esa agua es agua que se formó dentro de ese reservorio. No es agua que viene de forma externa, sino es agua propia del reservorio porque han tenido una saturación de agua mayor que la saturación de agua intersticial. Entonces, ¿qué decimos? El principio, ¿qué dice? Se basa, nosotros decimos que el volumen total que tengo en el reservorio es igual al volumen de petróleo más el volumen de gas. ¿Por qué? Porque
porque ya se formó. Si la presión es menor que la presión de burbuja, ya hubo liberación de gas. Ya. Es decir, ya se formó un casquete de gas. Y hay un volumen de casquete de gas. Este volumen de gas va a ser igual, el volumen de gas, todo, y calculamos que los N por el beta OI, ¿a qué es igual el N por el beta OI? Que es el N por el beta OI que hemos visto en el caso de... Ya, ese es en el reservorio no saturado. Pero acá, en los reservorios saturados, será igual a N menos NP por el beta G por el beta O más el gas por el beta G. Este es el petróleo que ha quedado por esa producción y este es el gas que se ha formado como casquete de gas. Todo este gas multiplicado por el factor del volumétrico del gas. Ahora, este GB, GF, es igual al gas libre inicial, es igual a todo, al gas inicial, más, que diga menos el gas en solución y menos el gas producido. Este GF es igual que el gas inicial, lo que había, este gas inicial, lo que teníamos inicialmente, menos el gas en solución. Cuando tenemos N menos NP, todavía hay un RS a esa presión porque este NP se ha producido ¿a qué? A una determinada, este NP a una determinada presión. A esa determinada presión existe aquí un RS. Y este es el gas en solución, más el gas que hemos producido, porque el pozo, con estos NP que se han producido, también se ha producido gas. Y sabemos nosotros que la relación del gas es a través del GOR. GOR, el gas producido va a ser la relación RP multiplicado por los N. Entonces, esto en forma matemática podemos decir así: que el GF es igual al gas inicial. ¿Cuál es el gas inicial? ¿Cómo calculamos el gas inicial? Tenemos en el reservorio petróleo, NP, y tenemos gas, el G. G multiplicado por ¿quién? Tenemos todo el gas que tengo total es los N multiplicado por ¿quién? Por el RSI, por la razón de solubilidad inicial. Todo el gas que tengo en el reservorio que está en solución va a ser igual a este N por la razón de solubilidad inicial. ¿Y cuál es el gas menos? ¿Cuál es el gas en solución? El N menos el NP multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el RS. Este RS es a la presión donde yo estoy obteniendo estos NP. Y menos, ¿cuál es el gas producido? El GP producido va a ser igual a los NP por la relación NP multiplicado por el, voy a poner acá por el GOR.
entre paréntesis le conocen como RP, la relación de producción. Si he producido 1 millón de barriles y si el GOR es de 3.000, ¿cuánto de gas he producido? 1 millón por 3.000. Toda la producción aquí estoy usando que todo es petróleo, no hay agua. Porque si hubiera agua, tengo que multiplicar acá por quién. Ya no es el GOR, sino quién es el GLR. Ahí estoy usando el GOR. Quiere decir que la producción de agua es insignificativa o no hay producción de agua. Por lo tanto, la saturación de agua del reservorio es igual o menor, no puede ser menor, sino igual a quién, a la saturación crítica del agua. Si combinamos y despejamos de aquí, entonces vamos a tener que un reservorio con presión menor o igual a la presión de burbuja, el N es igual, ahí lo van a ver ustedes, al NP, que multiplica NP beta O más el beta G multiplicado por el RP menos el RS dividido entre el beta O menos el beta O inicial más el beta G que multiplica al RS inicial menos el RS. Si ustedes hacen el despeje de esta primera ecuación acá y despejan el valor de N, vamos a llegar a esa ecuación. A ver, les dejo la tarea de verificar si está bien esa fórmula, donde el NP, N es igual a NP multiplicado por beta O. Cuando nosotros hemos dicho cómo es la fórmula para calcular los N en el reservorio no saturado, como era N, acá en no saturado, voy a poner acá arriba, N era igual a quién, N era igual al NP multiplicado por el beta O dividido entre el beta O menos el beta O. Ese es cuando yo tengo un reservorio no saturado. Pero cuando ya tengo un reservorio saturado, es decir, que ya hay liberación de gas, aquí en el reservorio no saturado, GP es igual a 0, ¿o no? GP es igual a 0 porque el reservorio sigue produciendo puro petróleo, nada de gas. En cambio, en el reservorio, este es no saturado, en el reservorio saturado ya hay producción de gas. Y la producción de gas está ¿dónde? En RP, que para nosotros es GOR. RP es igual a volumen de gas en SCF dividido entre el volumen de petróleo en STB. Y para producir los barriles de petróleo en STB tenemos que aplicarle el beta O. Es decir, todos los barriles de campo divididos entre el beta O me van a dar los STB. Entonces, por eso aquí están los beta O. Y esto sale en STB. Igual como este de acá, también sale en STB. Esta formulita hay que saberla analizar. El volumen in situ es igual a lo que yo he producido a esa determinada presión que tengo esta beta O, a esa presión
tengo este beta G a esa presión y tengo ese RS a esa presión. Lo que conozco en superficie es el RP, que es el gas producido dividido entre el volumen producido, pero en condiciones estándar. Dividido, lo primero que teníamos es igualito esto. Beta O menos beta I más ahora el gas del RSI menos el RS, el gas que se ha liberado por la disminución de la presión, convertido por el beta G para que lo dé en condiciones de reservorio, porque el beta G, ¿qué tiene? Que es igual presión, o sea, temperatura, Z por temperatura dividido entre la presión, y por 379. Esto es lo que, por favor, tenemos que interpretar la fórmula. En el reservorio no saturado, este valor es fijo. ¿Está en función de quién? Del beta O, y este beta O en función de la presión a la que me está produciendo esa cantidad de NP. Acuérdense que siempre cuando nosotros decimos hemos producido tantos barriles, ¿a qué presión se ha producido eso? Y a esa presión calculamos el beta O. En cambio, en la segunda, esto sigue aquí, igualito. Esto que está acá es efecto de quién? Es efecto del gas que se ha liberado por la disminución de la presión. Ese es el concepto que tenemos que decir. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio para que ustedes lo practiquen. ¿Alguna pregunta? Siempre el factor de recuperación va a ser igual N entre NP, ese no cambia, igualito. ¿El RP qué es? Ahí vamos a ver. No, RP. ¿Cuál? Beta G por RP menos RS. Determinar RP. el volumen de petróleo in situ, determinar el volumen de petróleo in situ para un reservorio que tiene la siguiente data. Razón de solubilidad RSI igual a 1100 SCF por STB, beta, el factor de volumen de petróleo inicial 1,572 barriles por STB, y se desea calcular a la presión de 2800 psi, cuya razón de solubilidad es de 900 SCF por STB. El beta O a esa presión de 2800 es 1,52 barriles por STB, y el factor de desviación Z a 2800 psi es 0,87. 2000.
¿Ah? De 2.800 PSI, que es la presión que estoy calculando, es de 0,87. Sabiendo que la presión inicial del reservorio es de 5.000 PSI, la presión del reservorio inicial del reservorio, sabiendo que la relación, firme, no presión, sino que la relación RP, es de 3.300 SCF por STB. O sea, el GOR es de 3.300 SCF por STB y la temperatura del reservorio 650 grados Rankine, o sea, 190 grados Fahrenheit. Las condiciones estándar 14,7 y 60 grados Fahrenheit. ¿Ya? ¿Dónde están? Sabiendo que la relación, que el RP, o entre paréntesis, GOR, es de 3.300 SCF por STB. 3.300 SCF por STB. La temperatura del reservorio de 190 grados Fahrenheit o igual 650 grados Rankine. O sea, grados Fahrenheit más 460 grados Rankine. Y las condiciones estándar son de 14,7 y 60 grados Fahrenheit. ¿Ah? Repito, la razón de solubilidad inicial es de 1100. El beta O inicial es de 1,572. La razón de solubilidad a 2800, que es donde nosotros queremos calcular, 2800, 900 SCF por STB. El beta O a esa presión es 1,152. Y nos piden, Ingeniero, 1,52 sí, o 1,152. 1,52. Sabiendo que a la presión, sabiendo que a la presión de 2.800 PSI se ha producido 1.486 millones de STB. 1,486 por 10 a la 6 STB. O sea, 1.4 millones, 1.486 millones de STB. Es lo que se ha producido desde el inicio hasta 2.800 PSI. Sabiendo que la presión inicial de ese reservorio es 3.112 PSI, ya, 3.112 PSI-A, y la presión de burbuja es de 1.725 PSI-A. 1.725 PSI-A. O sea, con esa a 2.800 tenemos la data de fluidos. Ojo, a 2.800 tenemos la data de fluidos, el RS, el beta O, el beta G, todo eso, el Z. Y el pozo ha producido 1,486 millones de STB, con una presión inicial
de 3112 hasta 2800 ha producido esa producción. Y se sabe que la presión de burbuja es de 1725 PSI. Entonces queremos calcular cuánto es el valor de N. La presión de burbuja 1.486 millones de SCP. 1.486 millones de Aquí es lo que tenemos, lo primero que tenemos que saber es saber usar las unidades. Cuando yo tengo el beta O en barriles por STB, el beta G tiene que estar, en pies cúbicos por SCF. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que nosotros determinar. Lo primero, ¿cómo determinamos beta G? La fórmula. Beta G es igual Z por R por T, la constante R, y es sobre la presión dividido entre 5, 6, 15 para tener en SCF, en pies cúbicos sobre SCF. Para tener nosotros el beta G en barriles sobre SCF. presión de 1800, ¿no? ¿Ya? Presión de 1800, ¿no? Y eso siempre debemos, cuando yo tengo el beta O en barriles por STB, el beta G debo tenerlo en barriles sobre SCF. Ya, esa es la clave. Y eso, barriles sobre SCF, por eso al beta G le divido entre 5, 6, 15, y ahí ya tengo barriles sobre SCF. Ya, por eso, cuando yo no le divido entre 5, 6, 15, ¿qué tengo? Pies cúbicos sobre SCF. Pero acá necesitamos, cuando yo tengo, ojo, pónganlo bien grande, cuando yo tengo el beta O, los beta O en barriles por STB, el beta G tiene que estar en barriles sobre pies cúbicos. Y para que tenga yo los barriles sobre pies cúbicos, a la fórmula que tuve en el beta G lo tengo que dividir entre 5, 6, 15. ¿Ya? Y si ustedes quieren usar simplemente que el beta G esté en pies cúbicos por SCF, ¿ya? No barriles, sino pies cúbicos, tienen que usar el beta O en pies cúbicos por STB. Entonces yo les aconsejo que mejor, para este caso, cuando el beta O lo tenemos en barriles sobre STB, trabajamos los beta G en barriles sobre SCF. Y para encontrar los barriles sobre SCF, a la fórmula que nosotros tenemos, le dividimos entre 5, 6, 15, porque tenemos pies cúbicos. Pies cúbicos entre 5, 6, 15 nos va a dar barriles sobre SCF. Eso es lo que tienen que hacer. Y reemplazamos nada más los datos. ¿Cuánto es el R? ¿Ah? ¿Cómo? El R, 10. ¿Ah? El R, la constante. 10,73. 1073. Para todo usamos la constante 1073. Porque está en condiciones prácticas. El 10 por 650 entre 2800 por 379.4, nada más. Sí, por lo divides en Es la conversión de pies cúbicos a barriles. Sí, claro. A ver, preguntarle. 5, 6, 15 convertimos los pies cúbicos a barriles. ¿Cuánto es el beta G? 0.0017. ¿Así que es el beta G? A ver,
Este ejercicio lo que presenta la idea de este ejercicio es ver cómo el GOR, cuando producimos en los reservorios saturados, cómo el GOR tiene una importancia en el factor de recuperación. Entonces, para este problema quiero que me calculen el factor de recuperación con esos datos cuando el GOR ha sido 3300. Y si tenemos los mismos datos de producción, todo con la diferencia de que el GOR es 1100, o sea, igualito al RCI inicial, quiero que calculen cuánto es el factor de recuperación. Para que ustedes vean la diferencia entre el factor de recuperación con el GOR 3300 versus el factor de recuperación con 1100 SCF por STB. Eso explica que en los reservorios de gas en solución o casquete de gas tenemos que controlar el GOR. No podemos producir a GORs altos, y por eso la norma que tiene Ocidermin ahora para los reservorios de Talara es que el GOR máximo es de 5000. Si tú produces un pozo de gas en solución en Talara o de casquete de gas con un GOR mayor de 5000, entonces estás dañando el reservorio. Y aquí ven el ejemplo con esos datos. Al calcular ustedes 3300, les va a salir que el N con esa producción es 38,8 millones de STB. Eso es lo que sale el N. ¿Cuánto sale el N? ¿Ah? ¿El N cuánto sale? 38,8. El N con esos datos. ¿Ya? Y para el RP, con el factor de recuperación que tienen ustedes, el factor de recuperación va a tener que, siendo el GOR 3300, el factor es 3,83. ¿Ya? ¿Ah? El ejemplo beta G, ¿cuánto queda? 0,38. 0,102. El beta G. El beta G en barriles sobre SCF. O sea, 0,87 por 10,73 por 650 entre 5,615 por 379,4, que son los N, los moles, eso les da 0,0102 barriles sobre SCF. ¿Y la presión? ¿Ah? ¿Y la presión? ¿Cuál presión? Presión. 2800 es la presión. ¿Cero punto cuánto? 0.0102, o sea, sale 0.117 No, por lo redondeas. por 2800 es la presión. Tienes que dividir por 2800, eso es, o sea, 0,87 por 10,73 por 6,50 entre 5,615 por 379,4 por 2.800, que es la presión, eso da 0,0102. No sería sumarle 14.7. ¿Ah? Hay que sumarle 14.7 porque es PCI. No está en PCI a eso, esa presión está en PCI. Toda esa presión está en PCI. De los 2.800 PCI, la presión inicial del reservorio es 3.100, como dijimos, PCI, y la presión de burbuja 1.725 PCI. Todo está en PCI. ¿Sí lo tienes? Esa es.
ustedes los plazos. Me queda 0.0102. Ah, 0.000102. sí, 00, no 0, 102. 00102. Es 10.7. Me faltó por el Z. Ahí, con eso no me sale. Ah, el Z está arriba, el Z está arriba. Espérate. Es el Z va arriba. Sí, sí, ahí está. Me sale lo mismo, pero ahí primero le sale. Ah. Sí, lo redondeamos. Ya de ahí. Uy.